Hola a todas y a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar participando de este nuevo taller que ya introdujo Javi. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante que deberíamos conocer todos, que es acerca de la araña protectora que tenemos aquí en la Tierra, o también conocida como el escudo magnético. Ahí vamos a ver por qué le llamamos, por qué está esta imagen tan extraña aquí, por qué araña protectora y qué está haciendo el sol, por qué el sol le está tirando algo así como un chorro. Bien, entonces vamos a comenzar hablando acerca de las primeras preguntas que uno le puede hacer a los estudiantes. Si conocen, sí, ya, primero, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Es el Sol. Ya, si sabían de que el Sol expulsa material. Puede que nos digan que sí, que no, la verdad es que no es muy común saber esto, pero efectivamente el Sol expulsa material. Hay unas cosas que ocurren en el Sol, como son las llamaradas solares, que para los que habrán visto el taller de la cebolla solar, sabrán de que en ciertas capas del Sol ocurren estas explosiones. Y una llamarada solar es tal como dice aquí, una explosión que ocurre en la superficie del Sol, y cuando esta explosión ocurre va a soltar un material. Este material es el ya conocido viento solar. Un nombre más científico es la eyección de masa coronal, pero dejemos simplemente con que va a ser el viento solar, la materia despojada. Es súper importante hacer la diferencia entre esto, para cuando se lo enseñen a sus alumnos, decir que la llamarada solar es la explosión y lo que sale de ella es el viento solar, ¿ya? Y este viento solar, ¿de qué está compuesto? Pues ahí lo que ustedes les preguntan ya, ¿de qué creen que está hecho? De fuego van a decir, porque el sol es como una bola de fuego. Sí, pero no. El Sol es una bola de plasma, uno de los estados de la materia que poco vemos en la Tierra. ¿Y qué es un plasma? Un plasma básicamente es como si ustedes tuvieran un gas, pero ese gas no está compuesto por las moléculas ordinarias. Por ejemplo, el vapor es un gas que está compuesto por moléculas de agua, pero el plasma es un gas que está compuesto de partículas cargadas, es decir, como electrones, protones, iones, entre otros. Y a esto se le llama un gas ionizado, ¿bien? Porque están las partículas cargadas separadas, no están juntas en lo que es un átomo. Bien, y este viento solar, al ser despojado del Sol, esta materia es acelerada desde 300 a 800 kilómetros por segundo, desde la corona solar, que es la parte más externa del Sol. Bien, este viento solar es tan increíble que llega mucho más allá de las órbitas de Saturno y Urano, que son planetas que están bastante más lejos del Sol, como para que puedan inculcar en la mente de los chicos que el viento solar no es algo que vaya a ocurrir simplemente en las cercanías de la Tierra, sino que va a ser algo increíblemente grande. Bien, ya. Entonces yo les acabo de decir de que este viento llega más allá de la órbita de Saturno, y antes de Saturno está nuestra querida Tierra, en donde nosotros vivimos. Y estos vientos solares tienen muchas partículas cargadas, es decir, tienen mucha energía. Y cómo la Tierra va a defenderse de esto? Porque el Sol va a soltar las eyecciones del material y la Tierra va a necesitar su escudo. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo creerán que se podrá llevar a cabo? Para ello, recordemos lo que es un imán. Sí, un imán es básicamente un objeto de metal que tiene un polo norte y un polo sur. Bien, esto que ven aquí es básicamente son las líneas de campo magnético del imán que en la cotidianidad no lo podemos ver. ¿Bien? ¿Por qué? Una forma de explicar lo que es un campo magnético es decir que básicamente es como un mar que nos rodea, pero es invisible, ¿bien? ¿Por qué? Porque el campo magnético es creado gracias a las corrientes de cargas, como la corriente eléctrica que tenemos en nuestras casas, ¿bien?
Donde hayan cargas moviéndose, es decir, donde hayan corrientes, encontramos campos magnéticos. Y de hecho, si ustedes ponen un imán y ponen virutas ferromagnéticas, van a comenzar a ver este mismo patrón que encuentran en este GIF. ¿Bien? Resulta que tal y como el imán, la Tierra también posee un campo magnético, y este campo magnético actúa como el escudo de la Tierra. Y tal y como un imán tiene un norte y un sur, la Tierra también tiene un norte y un sur. Y por ende, el campo magnético de la Tierra debiese lucir de esta forma, ¿bien? Como una mariposita, ¿ya? Si ustedes quieren explicar de una mejor forma lo que es el campo magnético para los alumnos, porque esto es un concepto bien complejo para explicar, y si es que después de este taller alguien pudiera dar otro ejemplo de cómo explicarlo, estaría muy bueno, es de que le digan a sus alumnos que tomen sus teléfonos celulares, y usualmente en los teléfonos celulares encontramos una brújula, ¿bien? Si no, hay muchas aplicaciones donde se puede descargar una brújula del celular. En la brújula si uno la pone en el celular, va a comenzar a medir el campo magnético que hay. Es decir, nos va a decir hacia dónde está el norte, bien, dependiendo de dónde estemos. Y nosotros podemos comprobar que efectivamente el norte va a estar para tal lugar que nos diga la brújula. Ya, pero ¿qué va a pasar si acercamos un objeto que tenga un imán? Como por ejemplo otro teléfono, o unos parlantes, o cualquier otra cosa que tenga un imán. Como incluso si lo acercan al parlante del computador, el teléfono, la brújula se va a comenzar a volver loca, va a comenzar a moverse a diferentes lados al estar cerca del parlante del teléfono, cerca de otro imán. Y entonces ustedes les pueden preguntar, ya, ¿y por qué pasa eso? ¿Acaso el campo magnético del teléfono o de este imán es más fuerte que el de la Tierra, que ahora ya no apunta hacia el norte terrestre? Ahí les van a responder distintas cosas, y si es que ustedes ahí ya están viendo en física la temática de campo magnético, les pueden recordar de que el campo magnético es dependiente de la distancia a la cual se encuentra el objeto. Es decir, mientras más cerca yo ponga la brújula de un imán, más fuerte voy a sentir el campo magnético. Ahora, si yo alejo al imán de mi teléfono, voy a dejar de sentir ese campo magnético y voy a sentir el de la Tierra. Y por ende, el de la Tierra es mucho más fuerte, porque no importa cuánto nos alejemos de la Tierra, aún así vamos a sentir el campo magnético de ella. Es decir, si vamos en un avión, todavía en mi teléfono, en mi brújula, me va a apuntar el norte, el norte magnético de la Tierra, y no el de un imán pequeño. ¿Bien? Eso es como para comprobar la existencia de lo que es el campo magnético. Entonces este campo magnético va a actuar como un escudo para nosotros. ¿Y cómo se crea? Yo les dije anteriormente que un campo magnético se crea debido al flujo de cargas, es decir, de corrientes, ¿bien? Y si hay un flujo de algo, si hay un movimiento, es porque tiene que poder existir el movimiento, tiene que poder haber algo líquido, ¿bien? Y si nos vamos al centro de la Tierra, el centro de la Tierra tiene un núcleo líquido, ¿bien? Pero muy caliente, que está girando. Y si está girando, y si está muy caliente, y tiene cargas, porque ahí hay metales, y por lo tanto hay muchas cargas, va a crear un campo magnético, ¿bien? A esto se le llama un dínamo, ¿bien? Y un dínamo crea un campo magnético. Ahora, ¿qué pasaría si el centro de la Tierra no girara? Si no se moviera, no habría campo magnético, porque no habría movimiento de cargas. Y si no hay campo magnético, entonces no tenemos atmósfera. Aquí tomemos el caso de Marte. El planeta Marte solía tener, según estudios, un núcleo que se movía. Y tenía entonces, y gracias a que el núcleo tenía movimiento, era líquido, había campo magnético. Y si había campo magnético, puede haber una atmósfera, porque el campo magnético cubre. Pero algo sucedió en Marte que todavía no se conoce bien, que el núcleo se solidificó. Y por ende, dejó de haber campo magnético. Y sin ese escudo, la atmósfera de Marte quedó desnuda. Entonces todas las llamaradas solares barrieron esta atmósfera, dejando lo que conocemos hoy en día.
Por eso es tan, pero tan importante conocer la existencia del campo magnético en la Tierra, porque sin ella nosotros no podríamos vivir porque no habría atmósfera. Ya, entonces el campo magnético actúa como un escudo para estas llamaradas solares, perdón, para estos vientos solares, porque la llamarada es la explosión. Ya, pero yo les había dicho que el campo magnético debería ser como el campo magnético de un imán, pero no, resulta que tiene una forma como de araña. ¿Por qué? Porque como pueden ver en este GIF de aquí, viene el viento solar y deforma lo que es el campo magnético de la Tierra. Y como deforma las líneas de campo magnético por la fuerza con la que viene, las líneas de campo magnético de la Tierra tienen esta forma de araña. Por eso le llamamos a esto la araña protectora. ¿Ya? En este lugar donde el campo magnético defiende a la Tierra de los vientos solares, se le llama la magnetosfera. Y como los vientos, como ya les dije anteriormente, son tan fuertes que deforman las líneas de campo magnético. De hecho, aquí hay algo súper importante que les pueden enseñar a los niños, que si el viento solar es muy fuerte, puede incluso penetrar la atmósfera y averiar aparatos electrónicos. En 1859 hubo una tormenta solar, la más grande registrada, donde ahí averió telégrafos, que es por donde antes se comunicaban, y, y fue pero tan increíble que era básicamente imposible utilizar aparatos eléctricos, ¿bien? O sea, aquí les voy a mostrar como una simulación de cómo vendría siendo primero una llamarada solar, la explosión. Aquí viene parte del viento solar con las partículas cargadas. Viene hacia nuestra araña protectora, deforma el campo magnético, y si se fijan, ocurre algo especial aquí, y se ve algo extraño por los polos. ¿Bien? Aquí con este video ustedes le pueden decir a los niños, ya, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué es lo que está pasando? ¿Por qué parece que hay parte del material que quedó atrapado en estas líneas de campo? Y aquí pasamos a lo que nos concierne en este taller. Hay algunas partículas que quedan atrapadas en el campo magnético terrestre, y al quedar atrapadas en el campo magnético forman lo que llamamos las auroras. Auroras australes si son del polo sur, auroras boreales si son del polo norte. ¿Bien? Esta es una imagen real, es un video tomado por la Estación Espacial de la NASA. Y aquí se están viendo lo que son las auroras boreales. ¿Qué son? Estas partículas que vienen desde el viento solar, las atrapa el campo magnético, y al atraparlas el campo magnético van a llegar hasta los polos. Ahí es donde se ven esta famosa auroras boreales y espaciales, perdón, y australes. Y estas auroras tienen unos colores muy preciosos, como esta de aquí, que se ven colores verdes, lo que antes algunos pueblos nórdicos que decían que eran los espíritus o sus dioses. Pero simplemente son partículas cargadas. Y como son partículas, van a emitir luz. ¿Bien? Y estas partículas van a tener interacciones con los átomos que existen en la atmósfera, como el oxígeno. Cuando interaccionan con el oxígeno, vamos a ver colores verdes y rojos. Y cuando interaccionan con el nitrógeno, encontraremos colores azules, que apenas se notan por la oscuridad de la noche, o de la tarde, perdón. Aquí hay otra imagen donde tenemos una aurora boreal o austral, de que no sé específicamente de qué parte del mundo es esto, pero seguramente es del norte, donde las auroras son más rojizas. Entonces ya conociendo esto, ¿qué son las auroras? Lo que vendría ahora es intentar hacer la actividad práctica para que los chicos tengan una linda experiencia de esto. ¿Bien? Entonces, como les decía, la actividad para este taller es recrear unas auroras boreales. Este es un ejemplo
muy feo que se hizo, pero créanme que los chicos van a hacer algo mucho más lindo y van a sacar sus dotes artísticos, ¿bien? ¿Cómo hacemos esto? Con acuarela. Así que, a ver. Así que si pueden poner mi cámara, yo voy a... Arriba a la derecha, vista al hablante, y ahí pueden ver a la Nicole. Solamente, para verla en grande. ¿Se alcanza a ver? Ya. Entonces, para este taller, lo necesario era tener una hoja de blog, la mitad, más que nada para poder hacer hacer como un marco con lo que vendría haciendo la cartulina para que quede bonito y que no quede tirado en cualquier parte. La masking tape, que simplemente es para que después no se pase en los bordes, porque la acuarela se trabaja con agua y mancha, pero no es tan necesario. Necesitamos las acuarelas, ¿bien? Que es esta pintura que viene solidificada, que con un poco de agua, uy, que por alguna razón estoy mojando todo, que con un poco de agua se puede pintar. Pinceles para pintar. Esto yo lo pegué con cola fría, pero el pegamento es lo que usualmente usamos. Tengo un lápiz de mina para hacer como un dibujo para lo que vendría siendo el horizonte. Y esto tampoco es tan necesario, pero son como plumones para hacer detalles al dibujo después. Bien. Entonces, yo por aquí tengo una imagen de una aurora que voy a intentar copiar, pero que seguramente no me va a salir tan bien. Y bueno, al menos cuando yo estaba en el colegio, a mí me enseñaron a utilizar la acuarela cuando estaba como en primero medio, ¿bien? Pero cuando hicimos estos talleres con los chicos de básica, les resultó súper bien, ellos podían hacerlo bien. Entonces, para utilizar la acuarela, simplemente lo apropiado es primero mojar el pincel, que no sé si es que alcanzan a ver aquí, yo estoy mojando el pincel, y mojar un poco donde voy a pintar, ¿bien? Entonces voy a tomar un color, por ejemplo, el verde, que es el color con el que las partículas cargadas estaban interactuando con el oxígeno. Y aquí lo único que queda es comenzar a pintar. Se recomienda que no se pase mucho por el mismo lugar de la hoja de blog, porque la hoja de blog no es una herramienta para pintar con acuarela porque es muy delgada, entonces se puede romper. ¿Bien? Idealmente que las pinceladas la hagan así como la estoy haciendo yo, no sé si se alcanza a ver, pero como unos pequeños remolinos así, para asemejar lo que vendría siendo la aurora boreal. Entonces yo primero estoy utilizando el verde. Y al fondo voy a utilizar el azul. Aquí algo súper bueno es de que no es necesario tanto limpiar el pincel. ¿Por qué? Porque la acuarela, algo bueno que tiene es que mezcla los colores de forma súper bonita. La mezcla que queda de los colores con la acuarela es bien, como decirlo, suave. No es como mezclar con témpera. Entonces, por eso es que se pide que también mojen un poco antes la hoja de blog para que los colores se mezclen mejor. Y evitar utilizar los colores más oscuros porque con un poquito de color oscuro deja todo mega hiper oscuro. Es lo mismo que cuando uno usa los colorantes de comida y cosas por el estilo. Así que el taller en sí es súper relajante. Uno pinta, conversa de la vida. Y mientras los chicos van pintando, ustedes le van preguntando, ya, ¿de qué color son tus auroras? Ya, son azules,
y son celestes, y son verdes. Ya, ¿y qué partículas están ahí entonces? Y ellos se van a ver obligados a buscar o a preguntar. Y ahí ustedes le dicen, ya, recuerda que cuando las auroras son azules o son verdes es porque están interactuando con las partículas del oxígeno. Y mientras pintan, más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se crean estas auroras boreales? ¿Qué son los principales protagonistas de estos eventos? Entonces, los principales protagonistas de estos eventos no son más que el Sol, las partículas del Sol expulsadas en una llamarada solar hasta convertirse en el viento solar, la Tierra y el campo magnético de la Tierra para defendernos de ella y para mostrarnos cosas tan bonitas como esta. Aquí un ejemplo bien burdo de lo que se puede hacer. Pero aquí Quedó- tengo mis auroras australes en la Araucanía interactuando con oxígeno. Recordamos que ese taller estaba principalmente orientado para educación media, pero por supuesto vamos a empezar a correr nuestra imaginación para pensar en cómo podríamos aplicarlo a nuestra propia disciplina o nivel en que estamos trabajando. Entonces, vinculación curricular con el taller Araña Protectora. Recordamos, ¿cierto?, que nosotros hemos hecho este diseño de propuestas de planificaciones trabajando con la precisión curricular que hay para este año, así que consideramos, ¿cierto?, los objetivos que todos y todas debiésemos estar abarcando. Vamos a ver la propuesta que hemos preparado con estudiantes de quinto año de las distintas disciplinas para este taller. Y ha sido un desafío también porque, bueno, Nicole nos ha enseñado mucho acerca de este fenómeno, pero ustedes se preguntarán cómo podemos, ¿cierto?, abarcarlo en la asignatura de matemáticas, de lenguaje, etcétera. Así que hemos hecho ese trabajo. Bueno, aquí nos presentamos los distintos objetivos, ¿cierto?, que proponemos desde primero a cuarto medio. El lenguaje siempre nos entrega la posibilidad de trabajar a partir de distintos textos, ¿cierto? Y en este caso también de recursos. Con mi compañera hemos visto varios documentales que podrían servir para poder trabajar a partir de ellos, generar discusiones, diálogos, ciertos constructivos, como dice el OA21 específicamente, y que sus estudiantes puedan producir ciertos textos, de poder comunicar este fenómeno, poder contar cuándo ocurre, dónde es que ocurre, y tanto ellos empoderarse de este conocimiento de la naturaleza, junto con la posibilidad de poder comunicarlo a otros y a otras. Entonces, específicamente, como le hemos contado al principio de estos talleres, esto es solamente ¿cierto?, un resumen, un tráiler de lo que ustedes se van a encontrar y lo que van a recibir más adelante, donde la propuesta de planificación está mucho más completa y están los recursos incluso ahí adjuntados. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hablar y abarcar en Historia, Geografía y Ciencias Sociales para la enseñanza media con este taller? Bueno, también fue un desafío pensarlo, analizarlo, sobre todo con ustedes saben que hay súper pocos objetivos que a veces abarcan cosas que a nosotros nos gustaría o que creemos importantes de abarcar la enseñanza, pero, ¿cierto?, aquí pueden ustedes ir leyendo conmigo, ¿cierto?, en primero medio funcionamiento del mercado, o sea, cómo estas actividades económicas, porque pensamos mucho en estas zonas donde ocurre, o sea, vemos gente que viaja desde un lado al otro del mundo solamente para ver una aurora boreal o austral, por lo que significa este fenómeno, por lo que también vimos en las imágenes. Entonces, cómo esto va afectando, ¿cierto?, a los lugares, a los territorios que reciben a los y las turistas. También tenemos ahí el modelo económico, cómo se puede analizar el modelo económico, porque hay emprendimientos también en estos lugares donde se reciben a turistas para ver este fenómeno. Y en tercero y cuarto medio estamos proponiendo esta idea de los procesos migratorios, o sea, qué ocurre, por ejemplo, cuánta gente vive en los lugares donde esto se presenta, que a veces tienen climas o territorios un poco alejados, ¿cierto? Pero cómo esto va influyendo también en la movilización que se va realizando de la población. Entonces, si se dan cuenta, podemos ir pensando y les sigo invitando a que sigan imaginándose cómo podríamos llevarlo a los objetivos que les falta abarcar, al que están viendo ahora,
y relacionar este fenómeno que tanto tiene muchas cosas que vamos a ver a continuación en ciencias, pero también implica muchas más cosas, todo se va moviendo interdisciplinariamente. Entonces, para biología, química y física tenemos la propuesta de los siguientes objetivos, donde primero medio, ¿cierto? Tenemos un objetivo que nos acompaña mucho, como los fenómenos luminosos y sus distintas características de la luz. Entonces aquí podemos analizar las propuestas que están debajo del objetivo, son propuestas, un esbozo de las propuestas que tenemos sobre las luces nocturnas, por ejemplo, compararlas con otras luces que se han querido replicar por el ser humano. No sé si las han visto, como que imitan un poco estos colores que transmiten las auroras. En segundo medio vemos la energía, cuáles son las características de la energía. Específicamente se aborda desde las ondas electromagnéticas en la naturaleza y cómo esto tiene que ver con las auroras boreales y australes. Después en el módulo de tecnología y sociedad, porque aquí está, ustedes saben que han habido varias reformas en este aspecto de las ciencias para ciencia media, qué pasa con los avances tecnológicos, que también es algo muy interesante para ampliar este conocimiento, generar, ¿cierto?, la divulgación científica, promover, y hay una actividad sobre el trasfondo de las auroras boreales, y para cuarto medio, leyes y conceptos básicos de la electricidad y el magnetismo. Aquí los chiquillos tienen la oportunidad de poder abordar estos conceptos, poder entender las auroras, ¿cierto?, como con mayor profundidad, aprovechando los conceptos que tienen que revisar. Y hay recursos ahí que mis compañeras han preparado sobre distintos videos explicativos. Se han visto millones de videos para poder seleccionar unos que sean atingentes. Lo hemos compartido con las chicas de astronomía, así que están aprobados y probados para que puedan abordar los distintos contenidos. Y para matemáticas, nos vamos a quedar principalmente con los objetivos que aún recogen ciertos tipos de números, como son las potencias, ¿cierto?, los logaritmos, donde vemos que muchos de los valores astronómicos se utilizan con este tipo de números, ya que claramente son medidas gigantes, ¿cierto?, que no lo usamos a diario, y por eso las potencias y los logaritmos vienen a ayudarnos. Entonces, los niños y las niñas, los jóvenes se podrán preguntar, ¿para qué me sirve aprender potencia y logaritmo? ¿Quién lo utiliza en la vida? Hay personas que lo están utilizando, las chiquillas nos compartían eso, que lo dominan, lo tienen que dominar, ¿cierto?, para el manejo de los tamaños, ¿cierto?, de las distancias, etc. Y en cuarto medio también los chiquillos tienen la posibilidad de ver los áreas y volúmenes en cuerpos geométricos. Entonces ahí abajo está la propuesta, podemos llevarles a cuestionar lo que hablábamos ayer, quienes participaron en el taller de cebolla solar, si estos cuerpos efectivamente son esferas perfectas o no lo son, partir un poco de sus conocimientos previos, de lo que nosotros creemos, del conocimiento del mundo, y contrastarlo también con la realidad. ¿Qué implica que este cuerpo sea una esfera y no fuese un cubo, por ejemplo? Y también abarcamos mucho en este taller los objetivos de probabilidades, ¿cierto? De los A14, 2, tenemos ahí el 6 también con información estadística en cuarto medio, para poder evaluar la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos. Una cosa, ¿cierto?, es la probabilidad de ocurrencia, y la otra probabilidad es de que desde estas partes del mundo, desde otras partes del mundo, se puedan observar, o sea, de que ocurran van a ocurrir. Entonces eso también son conceptos e ideas que tenemos que ir puliendo, y se pueden abarcar a través de este taller que nos compartió Nicole. La idea es que ustedes puedan, como hemos dicho en otros talleres, ponerse de acuerdo, poder aplicarlo, aunque sea una vez por nivel, ¿cierto?, para poder después abrir la conversación a abarcar distintos contenidos y habilidades que sus estudiantes puedan desarrollar. O sea, por ejemplo, aquí en matemáticas hablamos desde la probabilidad, pero también buscamos que ellos y ellas puedan indagar en en cuál es verdaderamente la probabilidad de ocurrencia según lo que dicen las distintas fuentes. Y ahí podemos irnos al lenguaje y evaluar la calidad de las fuentes que estamos revisando. Entonces, como les contábamos, esto es solamente un adelanto de lo que ustedes van a poder encontrar de forma más desarrollada para poder aplicar con sus estudiantes después del taller.